En tu nombre precioso, Jesús. Amén. Gracias, maravilloso Dios. Amén. Gracias, Señor. Aleluya. Paz de Cristo, hermanos. Ven, así como está de pie, le vamos a invitar que abra su Biblia en el libro de Juan, capítulo 15. Vamos a leer del verso 1 al verso 7. Esta va a ser parte de nuestra enseñanza. Vamos a utilizar, hermano, estas escrituras como parte de del inicio de la enseñanza. Cuando esté por ahí me avisa para comenzar a leer la escritura. Amén. La palabra del Señor, hermano, dice así en el verso 1, dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. En el verso 3 dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. En el verso 4 dice: permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. En el verso 5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis. ¿Y qué dice? Y os será hecho. Amén. Tome su asiento, dándole la gloria y la honra a nuestro Dios. Amén. El título de la enseñanza, hermano, se llama así, dice en forma de pregunta: ¿cómo sé que estoy conectado a la vid? ¿Cómo sé? Yo me puedo preguntar a mí mismo, hermano, ¿cómo sé que yo estoy conectado a la vid? Usted se puede hacer esa pregunta a sí mismo también, ¿cómo sé? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué este tema, o por qué este nombre de este tema? Y hay una razón muy importante. ¿Sabe por qué, hermano? Porque siempre que a nosotros nos preguntan algo, cuando a nosotros nos preguntan por alguna verdad y nosotros queremos ocultarla, esa verdad, pues siempre vamos a ponernos nerviosos o vamos a tratar de inventar algo para nosotros salir ilesos de esa pregunta. Pues muchas de las veces somos cuestionados por algo que nosotros estamos haciendo mal. ¿Qué es lo que lleva al hombre, hermano, a no reconocer sus hechos? Nosotros padecemos de una palabra que se llama orgullo. El orgullo a nosotros nos ciega y muchas de las veces nos ata de pies y manos para nosotros no reconocer en el estado que nos encontramos en diferentes situaciones o en este momento, ¿verdad? Yo no puedo decir exactamente o asegurarle a usted 100% que usted no está conectado a la vid o sí está conectado. Pero ¿quién es el que nos enseña a nosotros? ¿Quién es el que a nosotros nos enseña si nosotros tenemos esa conexión a la vid?
Bueno, la palabra de Dios nos lo enseña. ¿Por qué? Porque la palabra que acabamos de leer en el verso 1, el Señor Jesucristo, hermano, dice, yo soy la vid, pero miren las palabras que está usando, hermano, el Señor en cada texto. Yo soy la vid, pero no es cualquier vid. Yo soy la vid verdadera. Entonces, si nosotros predicáramos acerca de esta parte nada más, nos entenderíamos, hermano, que el Señor está diciendo que no hay otra vid fuera de Él, que no hay nadie ni nada que pueda dar vida al hombre, sino solamente Él. Y ahorita miramos muchas religiones en el mundo. Hay muchas religiones, hay muchas iglesias, miles de iglesias que dicen tener la verdad. Y cuando yo y usted tenemos la palabra de Dios, tenemos una Biblia, tenemos la verdad. Cualquier persona que tenga una Biblia en su mano tiene la verdad, porque ahí tiene la palabra. Pero hay una gran diferencia en que tú tengas la verdad a que practiques la verdad. Esa es la diferencia. Esa es la parte que diferencia a un verdadero hijo de Dios, a un hacedor de la palabra frente a un conocedor de la palabra. Conocedores de la palabra hay muchos, pero hacedores de la palabra hay pocos. Y ese es un problema que es a nivel, hermano, universal. Hay muchos conocedores de la palabra, pero hay pocos hacedores de la palabra. Y usted y yo podemos contarnos entre ellos, porque conocemos mucho, pero ojalá y que todo lo que conocemos nosotros lo pongamos por obra. Porque si usted y yo conocemos, si usted y yo conocemos la palabra de Dios, pero ponemos por obra poco de lo que conocemos, nosotros estamos faltos delante de Dios. No es lo mucho que conozcas, sino lo que tú conoces se necesita, hermano. Lo que yo conozco se necesita que estemos poniendo por obra la palabra de Dios. De nada me va a servir a mí, hermano, conocer la Biblia de Génesis, Apocalipsis, de aprenderme la Biblia, de saber muchos textos, si yo no practico la palabra de Dios. Y con esto le voy a decir mucho. Puede haber en este lugar una persona que ni sepa leer, ni sepa escribir, pero ponga por obra lo que él escucha por sus oídos. Y esa persona, delante de los ojos de Dios, aunque no sabe leer ni escribir, pero es una persona que está mucho mejor que alguien que sabe leer y escribir, pero no pone por obra nada de lo que conoce en la palabra de Dios. Entonces Dios no está buscando conocedores de la palabra, Él está buscando hacedores de su palabra. Esa es una diferencia muy grande, hermano, que encontramos. Entonces, ¿por qué, hermano? ¿Cómo sé que estoy yo conectado a la vid? En el libro de Juan, capítulo 15, verso 1, dice el Señor, dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Si nos vamos a un término terrenal, un labrador es aquella persona que trabaja la tierra. Le voy a poner un ejemplo, mire. Cuando mi papá sembraba maíz allá en México, mi papá siempre pedía a ciertas personas que tenían terrenos, muchos terrenos tenían. Pero mire la cautela de las personas, la ventaja de las personas. O sea, mi papá pedía los terrenos prestados o alquilados, y la persona que tenía terrenos, tenía muchos terrenos limpios. Pero los terrenos que siempre le daban a mi papá para sembrar el maíz eran terrenos llenos de espinos, donde tenías que trabajar meses y meses para limpiar ese terreno. Lo que la persona que le prestaba el terreno a mi papá o se lo alquilaba no sabía que ese terreno tenía 20 o 30 años sin ser usado.
Pero ese terreno tenía una fuerza que no tenía aquella tierra que todo el tiempo, cada año estaba siendo sembrada y sembrada y sembrada. Aún en la palabra de Dios, hermano, nos dice que el pueblo de Israel tenía una enseñanza de parte de Dios que el pueblo tenía que trabajar ciertos años la tierra y tenía que dejarla reposar para que la tierra volviera a tomar fuerza. Entonces, el labrador, hermano, lo que hace es trabaja la tierra porque sabe que va a sembrar, y en ese lugar, si es un lugar que no se ha sembrado, el labrador sabe que en esa tierra hay mucha fuerza. Una vez que limpiábamos el terreno, que sacábamos todos los espinos, se sembraba, venía la lluvia, y cuando crecía el maíz, hermano, se miraban las matas de maíz hasta negras, de la fuerza que tenía, de que esa tierra no había sido sembrada por muchos años. Entonces, en el término espiritual, hermano, nosotros éramos una tierra que estábamos prácticamente abandonados. Y si usted, hermano, fue llamado por Dios, es porque sabe que en usted y en mí hay un potencial. Sabe que somos tierra fértil. Sabe que nos podemos convertir, hermano, en una tierra que da frutos. Ahora, el labrador, hermano, de nosotros, el que labra nuestra tierra, el que nos prepara, el que nos está limpiando, no es cualquier persona. Es el mismo Dios que nos está limpiando, que nos está preparando. ¿Sabe por qué, hermano? Porque va a llegar el momento en que Dios va a sembrar su semilla, que es su palabra. Pero no nomás quiere Dios, hermano, que esa semilla sea sembrada en buena tierra, sino que Dios quiere frutos. Dios no quiere sembrar una semilla para cuando Él venga, Él va a buscar una cosecha. Él va a buscar frutos en usted y en mí. Entonces, el labrador que nosotros tenemos, el que está trabajando en nosotros, que es Dios, Él es el que nos está limpiando. Ya nos hizo el llamado, ¿sabe por qué? Porque sabe que nosotros somos una tierra que puede llegar a ser muy fértil y que puede llegar a dar mucho fruto. Y ya Él va a poner el complemento que usted y yo necesitamos para ser hombres y mujeres productivos en el camino de Dios. Entonces, el labrador, hermano, por eso dice la palabra, dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Ya nosotros notamos aquí que no hay otra vid, no hay otro Dios, no hay alguien más aquí. Le estoy hablando de 3 o 4 meses que nos llevábamos ahí, hermano, sacando los espinos desde abajo, desde la raíz. Y luego a apilarlas y luego a quemar todos los montones. Y luego meter los caballos con el arado a que la tierra se suavizara. Pero en el momento del fruto, hermano, en el momento de la cosecha, eran unos elotes, hermano, tan grandes que cuando se comía un elote, máximo se podía comer 2 elotes. Pero cosa tremenda. Y mi papá no decía que no, sabía lo que él iba a recibir en esos terrenos. El Señor, hermano, no se ha equivocado en llamarnos a usted y a mí. La palabra de Dios, hermano, dice que nosotros éramos insignificantes. Nadie daba nada por nosotros, no valíamos nada, pero Dios algo miró en usted, hermano, y algo miró en mí. Y decidió, hermano, llamarnos, decidió comprarnos con su sangre preciosa, decidió sembrar una semilla que es la palabra, y ahora nosotros estamos llevando frutos. Claro que sí, hermano, usted ya no es la misma persona que era antes de conocer a Cristo. Usted y yo ya estamos llevando frutos, pero la palabra de Dios dice, en el verso 12, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Pero mire la segunda parte del verso 2. Dice, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces, ¿qué es lo que Dios, hermano, está haciendo en su vida?
y en mi vida, o qué es lo que Dios pretende hacer en nuestra vida. Que si usted, hermano, tiene algunos años sirviéndole al Señor y usted dice, bueno, ya pude vencer en esta área, ya el Señor me permitió vencer el alcohol, me permitió vencer el cigarro, me permitió vencer las drogas, pero todavía por allí de vez en cuando se me sale una mentira. Es algo que también tienes que vencer. Es algo de lo que también tienes que ser limpiado. ¿Por qué? Porque el fruto, hermano, que vale delante de Dios es un fruto que no es de tu propia sabiduría o de tu conocimiento. Es un fruto, o sea que en otras palabras, el fruto que tú le des a Dios sin Él en tu vida es un fruto que no tiene ningún valor. Por eso dice la palabra, hermano, que Él es la vid. Y si hay un fruto que vale de algo delante de Dios, es aquel fruto que nosotros hacemos en base del conocimiento de la palabra de Dios. Porque en el mundo nosotros dábamos muchos abrazos, pero eran abrazos hipócritas que le dábamos un abrazo a alguna persona y al ratito ya estábamos apuñalando la espalda. Ese aparenta ser un buen fruto, pero es un fruto hipócrita. Cuando venimos a los pies de Cristo, cuando nosotros damos un abrazo, hermano, ya no lo damos de la misma manera. Lo damos porque algo a nosotros nos impulsó a ser o a tratar, hermano, a buscar de ser genuinos. De que si yo voy y lo abrazo a usted y le digo que lo amo, es porque yo lo siento. Es porque ya Dios ha hecho algo en mi vida. Es porque ya Dios, hermano, ha hecho un cambio en mi vida. Y esos abrazos hipócritas que yo daba en el mundo, ahora ya no están como hijos de Dios. Pero sin duda alguna, hermano, hay algo o hay cosas que todavía Dios quiere estar trabajando en mi vida. Yo no sé si en la de usted, pero en mi vida, yo necesito que Dios siga trabajando en mi vida. Yo necesito que Dios siga limpiando mi corazón. Necesito que Dios siga limpiando mi mente. Necesito, hermano, que Dios siga limpiando aún la manera de yo hablar. Porque no necesariamente tienes que hablar malas palabras para ofender a alguien. Aún con la verdad, si no sabemos utilizarla, podemos ofender a alguien. Cuando nosotros usamos la palabra de Dios, hermano, con la intención de ofender o de agredir a alguien, no lo vamos a ganar para Cristo, lo vamos a alejar de Cristo. Esas son una de las cosas, hermano, que nosotros necesitamos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que nosotros ya somos limpios por la palabra que Él nos habló. Ya no somos los borrachos que éramos antes, ya no somos los maldicientes que éramos antes. Pero usted sabe en qué área Dios tiene que seguir trabajando. Yo sé en qué área Dios tiene que seguir trabajando en mi persona. Y yo anhelo que Dios me limpie completamente. Ahora, la palabra de Dios, hermano, dice que la obra que Dios comenzó en usted y en mí, Él la va a terminar. O sea que Dios, hermano, no es como el hombre. Dios no es como el hombre, Dios no es como usted y como yo. Que si yo prometo hacer algo y si usted al rato me hace algo, me desanimo y ya no cumplo lo que yo prometí con usted. Dios no es así. Dios, cuando Él pone la mirada en alguna persona, hermano, Él la pone ¿para qué? Para salvación. Él pone, hermano, la mirada en alguien, ¿para qué? Para que sea salvo esa persona. Miramos, hermano, al profeta Jeremías. Jeremías fue un varón, hermano, que al principio el llamado él no lo quería aceptar. Pero Jeremías se tuvo que dar cuenta que ese llamado, que ya Dios había puesto su mirada en él y que no había escapatoria para él. Jeremías tenía que ser un profeta, hermano, sí o sí. Y cuando Dios, hermano, llama a alguien para algo, aunque usted y yo digamos que no queremos o no decíamos esto, pero si Dios ya te eligió para eso, yo no sé cómo Dios le hace, pero terminamos haciendo su voluntad.
Y qué hermoso, hermano, es que usted y yo, hermano, entendamos que fuimos llamados para hacer la voluntad de Dios. Eso es algo maravilloso. ¿Sabe por qué, hermano? Porque Dios no llamó a las personas, Dios no llamó a sus hijos para que seamos rebeldes, Él nos llamó para que seamos obedientes. Aunque muchas de las veces, hermano, no hacemos la voluntad de Dios, aunque muchas de las veces no estamos dando el fruto que Él está buscando en nosotros, pero en su amor y su misericordia Él ha sido muy paciente con nosotros. Por eso le digo que Dios, hermano, Dios es un Dios incomparable. Él es paciente para con nosotros. No sé cuánto tiempo, hermano, tiene tratando Dios con algo en su vida y hasta ahorita sigue con ese problema. Pueden ser semanas, pueden ser meses o pueden ser años que usted está batallando con algo. Pero si usted está hoy en este momento y está respirando y está escuchando este mensaje, es porque el propósito de Dios, hermano, no ha terminado con usted. Es porque Dios, hermano, no ha quitado sus ojos de usted. Es porque Dios, hermano, está buscando un cambio en su vida y en mi vida. Pero también es necesario tierra que nadie quería trabajar, que nadie quería labrar, que solamente había alguien que sabía, hermano, el potencial que usted y yo teníamos. Ahora, si usted me dice, ya tengo 15 años, 20 años en el Evangelio y ya lo di todo. No, hermano. A lo mejor no va ni al 25%. Y usted y yo decimos que ya lo dimos todo. O sea, por eso dice la palabra del Señor, hermano, que Él quiere limpiarnos. Si hay algo que te está estorbando para servirle a Dios, hermano, Dios te quiere limpiar. Dios te quiere limpiar, Dios te quiere hacer libre de eso. ¿Sabe por qué? Porque si ya dejamos el alcohol, las drogas y el cigarro, pero seguimos mintiendo, maldiciendo, esa parte te está estorbando. ¿Para qué? Para que lleves más fruto. Dios no quiere dejar una obra empezada, hermano. Dios quiere terminar la obra. Dios la va a terminar, hermano, en cada uno de nosotros, a menos, hermano, que usted y yo tomemos una decisión equivocada. A menos que usted y yo en algún momento digamos, ya no quiero servirle a Dios. Esa decisión, aunque va a ser dolorosa para nuestro Creador, hermano, pero Él la va a respetar. ¿Sabe por qué, hermano? Porque la salvación que Él nos está ofreciendo, en primer lugar, es gratuita. Y en segundo lugar, Él no va a llevar al cielo a alguien que no quiera ir al cielo. Por eso el trabajo, hermano, que nuestro Dios, siendo el labrador de nuestra tierra, que somos nosotros, Él va a quitar por ahí si hay un zacate, si hay un espino por ahí, si hay una piedra, si hay un palo por ahí que esté estorbando para que esa vid produzca en el pámpano, Él lo va a mover. Porque su interés, hermano, del Señor es que usted y yo crezcamos. Que usted y yo, hermano, desarrollemos en nuestra vida espiritual. Él quiere que usted y yo, hermano, demos más de nosotros. Yo sé, hermano, que es posible que usted y yo, hermano, estemos fallando en muchas áreas, pero precisamente, hermano, los mensajes que Dios trae a nuestra vida es para que nosotros escalemos un escalón más arriba. Cada mensaje que escuchamos, hermano, de la palabra de Dios es para que usted y yo vayamos un poquito más arriba. Amén. Entonces, mire, en el verso 2 lo vamos a leer una vez más. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces, si usted dice, yo he aprendido a amar, es posible que usted ame a sus hermanos, pero todavía no haya aprendido a amar a sus enemigos. Y Dios nos quiere llevar a ese nivel. Cuando yo y usted estemos en ese nivel que podamos amar a nuestros enemigos,
Entonces, el amor que está en nosotros, vamos a entender que ya no es cualquier amor, hermano, sino que es el amor de Cristo. Y si todavía no podemos amar a nuestros enemigos, es que todavía por ahí hay algo, hermano, que nos está estorbando. Y Dios nos quiere llevar a ese nivel. Si todavía no podemos amar a nuestros enemigos, el amor de Dios en nosotros no se ha perfeccionado. Pero Él quiere perfeccionarlo. Por eso dice, si ya estás dando fruto, déjate limpiar. Escucha la palabra, pon por obra la palabra, porque la palabra de Dios, hermano, es la que limpia. El Salmo 119:9 lo dice. Ahora, nosotros estamos mayores de edad, pero nos ponen en un estado de jovencitos. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Ahí, en esa palabra, hermano, pues hasta nos honra el Señor. No importa la edad que tengamos, pero sí nos dice con guardar tu palabra. O sea, poner por obra tu palabra, escuchar su palabra, atender a su palabra, hermano. La palabra nos está limpiando. No hay otro medio, hermano. Aparte de la palabra del Espíritu Santo, no hay otro medio aquí en la tierra por el cual usted y yo vayamos a ser limpios. No hay otro medio que nos prepare para que un día nosotros estemos reinando con el Señor. Es la palabra y el Espíritu Santo. Amén. Entonces, miren, en el verso 4 dice, permanecer en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Ahora, más para abajo vamos a hablar de la comunión. Vamos a mirar qué es la comunión, la comunión verdadera entre el Hijo de Dios y entre los hermanos. Entonces la comunión, hermano, es muy importante porque si nosotros no tenemos comunión ni con Dios ni con nuestros hermanos, entonces significa que no estamos conectados a la vida. Y como pámpanos nos vamos a terminar secando. Por eso dice el libro de Mateo, que en los tiempos venideros el amor de muchos se iba a enfriar. ¿Sabe por qué, hermano? Porque el amor de muchos cristianos no está fundado en el verdadero amor, que es Cristo, en la palabra. Entonces, si usted siente que su amor se está enfriando, siente que su amor hacia Dios se está enfriando, hacia sus hermanos, pues se empieza a empezar a preocupar un poquito. Porque recuerde que usted y yo somos pámpanos. Y el pámpano que no permanece pegado a la vid se secará, lo recogerán y lo echarán al fuego y se quemará. Por eso es tan necesario, hermano, entender que la comunión entre el Hijo de Dios y Dios es indispensable. Pero no puedo decir que yo tengo comunión con Dios y no puedo tener comunión con usted. No puedo decir que amo a Dios y aborrecerlo a usted. Eso no es la comunión, eso no es estar conectado a la vid. Si usted se fija, el ejemplo que da en el verso 1 y en el verso 2 dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Hay una conexión, hermano, entre la vid, entre la semilla, entre la mata, entre el árbol y la tierra. Hay una conexión también en el que labra la tierra y en el que siembra la semilla. En este caso, hay una conexión grande, hermano, entre Dios y Cristo. Nosotros sabemos, hermano, que espiritualmente tenemos aquí en nuestros medios una ayuda, que es la palabra y es su Espíritu Santo. Y tenemos que usar su palabra y tenemos que dejar que fluya su Espíritu Santo. La palabra de Dios, hermano, dice que el Espíritu Santo nos iba a guiar a toda verdad y a toda justicia. Esa es la promesa de Dios.
Pero la pregunta aquí sería, hermano, para usted y para mí, ¿cuántos de los que estamos aquí somos guiados por el Espíritu Santo? Y si usted es guiado por el Espíritu Santo, usted está conectado a la vid. Porque entre la vid y el labrador hay una conexión. El labrador cuida de la vid. Y la vid le da vida al pámpano. Por eso dice la palabra del Señor, hermano, que nosotros somos uno. O tenemos que ser uno en Cristo. Y cuando dice la palabra que tenemos que ser uno en Cristo, se está refiriendo, hermano, a que tenemos que ser uno con Él. Y yo tengo que ser uno con mi hermano Camilo. Y yo tengo que ser uno con mi hermano Gordo. Y yo tengo que ser uno con mi hermano Ismael. Y las diferencias, hermano, no las hace Dios. Las diferencias las hacemos usted y yo. ¿Sabe por qué, hermano? Porque en veces nosotros hacemos elección de personas. Hacemos acepción de personas. Amamos más a unas personas que a otras. Y cuando miramos los pámpanos conectados a la vid, todos los pámpanos que están conectados a la vid, hermano, la vid no hace acepción de pámpanos. La vid está allí para darle alimento, para darle a esos pámpanos para que den fruto. Entonces, la diferencia, hermano, la hacemos nosotros aquí en la tierra. Nosotros hacemos diferencia entre una persona y otra. Pero Dios, hermano, Dios no es así. La justicia de Dios es, así como la justicia del Señor, hermano, es pareja, la disciplina de Dios también es pareja. Él no me va a pedir a mí más disciplina que a mi hijo o a mi esposa. La disciplina que Dios pone para mí, la tiene para mi esposa y para mi hijo y para cada uno de los que están aquí. No hay más para uno ni menos para otro. Así es Dios, así es al Dios que le servimos. Y Dios quiere, hermano, que usted y yo entendamos que separados de Él nada podemos hacer. Hay mucha gente que está separada de Dios, hermano. Hay mucha gente que no está conectada a la vid, pero piensa que va para el cielo. Por eso la enseñanza se llama ¿cómo sé que estoy conectado a la vid? Podemos estar dando ahí unos frutos, pero Dios quiere que demos más fruto. Amén. Toda la gloria es para el Señor. Amén. Ahora, mire, hermano, en ocasiones decimos, bueno, yo estoy batallando con ese problema por mucho tiempo. En vez de nosotros nos descalificamos a nosotros mismos. Ya no tengo solución, ya no hay esperanza para mí, tengo años batallando con este problema. Yo creo que ni salvo soy. Esos son los pensamientos que en veces trae el enemigo a las personas. Pero fíjese lo que dice el libro de, yo se lo voy a leer, no vaya, ahorita lo voy a invitar a otra cita. Le voy a leer esta cita. Miren lo que dice 2 de Pedro capítulo 3 verso 9. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Esos algunos que tienen por tardanza la venida del Señor, no son otros más que los incrédulos. Y entre esos incrédulos, hermano, entre esos incrédulos hay muchos en las iglesias, dentro de la iglesia. ¿Sabe por qué? ¿Cuál es el incrédulo, hermano, que cree que el Señor no va a venir? Es el que no se prepara. Es el que no está esperando al Señor. Es aquel que, siendo llamado, vive una vida en el pecado. Esa persona no puede ser un creyente, hermano. Entonces, por eso dice la palabra, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. ¿Quién es el que tiene por tardanza la venida del Señor? No es el verdadero creyente. El verdadero creyente sabe que la promesa del Señor se va a cumplir.
El verdadero creyente, hermano, en el Señor sabe que el Señor un día va a venir. No importa si mis ojos no lo van a ver, pero yo sé que en mi corazón creo que la promesa del Señor se va a cumplir. Entonces, ¿quiénes son los incrédulos? Aquellos que dicen, tengo oyendo a mi abuelito, a mi bisabuelo, me dijeron lo mismo. Han pasado siglos. Es más de 2000 años tienen diciendo que Jesús va a venir y no ha venido. A eso se refiere la palabra de Dios. Pero ahora, mire la segunda parte. Sino que es paciente. ¿Para quién? Miren la palabra. Porque ahí hay dos: incrédulos y creyentes. Sino que es paciente para con nosotros. Dice lo que dice Pablo, hermano. Para con nosotros. Para los creyentes. Ahora, ¿para qué es paciente para con nosotros? Con usted y conmigo. ¿Para qué está siendo Dios paciente con usted? ¿Y para qué está siendo Dios paciente conmigo? Acuérdense lo que venimos hablando. ¿Ok? No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, si hay algo, hermano, que no hemos cambiado, si hay algo que todavía nos está estorbando, Dios nos está dando la oportunidad de que nos arrepintamos y le pedamos perdón a Dios, que a través de ese arrepentimiento Dios, hermano, nos limpie y podamos nosotros dar ese fruto que Dios está buscando de usted y de mí. Entonces, nosotros lo estamos esperando. Él nos está dando la oportunidad. La oportunidad más grande, hermano, que tenemos nosotros de estar con Cristo es usted y yo. No son los incrédulos, no son los del mundo. Somos nosotros. Por eso el verso, hermano, hace énfasis en nosotros. Dios es paciente. No nomás con nosotros, hermano, con el mundo, claro que sí. Pero las promesas que Dios tiene son para sus hijos. Y si el mundo entiende que necesita un Salvador, también para él son esas promesas. Pero las promesas, hermano, divinas son para sus hijos. Por eso usted va a escuchar, tengo años y años escuchando que Jesús viene y no viene. Hermano, la iglesia del Señor, nosotros la iglesia, estamos pasando por momentos difíciles, no nomás ahorita, desde el principio. ¿Sabe por qué, hermano? Porque nosotros batallamos. Hay una batalla, hay una pelea. Yo no sé si usted no tiene una pelea desde que se levanta. Pero hay algo que a nosotros nos empuja a hacer lo malo. Pero hay algo dentro de nosotros que nos ayuda a hacer lo bueno. Y nos mantiene en el camino del Señor. ¿Qué será eso, hermano? La palabra y su Espíritu Santo. Por eso, hermano, es tan importante levantarnos y decirle, Señor, hoy en este día, toma el control de mi vida. Toma el control de mis palabras. Toma el control de mis acciones. Cuida mis ojos. Cuida mi manera de hablar, mi manera de conducirme. Cuida todo de mí. ¿Por qué, hermano? Porque nosotros no dependemos. Somos pámpanos. Y si nosotros queremos ser vencedores en este mundo, tenemos que estar todo el tiempo conectados a la vida. En el momento que usted y yo nos desconectemos de la vida. ¿Y cómo me desconecto de la vida, hermano? Pues hay algo que te desconecta. El pecado. El pecado nos desconecta de la vida. ¿Y sabe para qué nos quiere desconectar, hermano? Para que nosotros nos muramos, nos sequemos. Para que nos perdamos exactamente. Entonces es el trabajo de nuestro adversario, hermano, de nuestro adversario, el diablo. Él anda como león rugiente. Mirando a ver, hermano, a ver quién se despega un poquito del Señor y dice, con este es una presa para mí. Por eso es necesario, hermano, que a través de la palabra entendamos que nosotros necesitamos estar todo el tiempo conectados a la vida.
Y que a través de la palabra, hermano, el labrador, a través de la palabra nos quiere estar limpiando. Si usted es uno de los que está aquí y los mensajes que escucha aquí le ofenden y hasta se llega a ir por la ofensa, pues simplemente le está diciendo al labrador, no me interesa que me limpies. No me interesa que me cambies, no me interesan los cambios. Pero cuando usted, hermano, escucha el mensaje, usted y yo escuchamos el mensaje y decimos, Señor, en esta área yo te estoy fallando. Y en esta área yo quiero que me ayudes. En esta área yo quiero que me limpies. Porque sé que estoy llevando fruto a través de lo que tú has hecho en mi vida. Pero yo quiero llevar más fruto. O sea, hermano, lo que está diciendo la palabra es que no nos conformemos a este mundo. No te conformes a este mundo, a los deseos de este mundo. Hay cosas más especiales que Jesús te está ofreciendo. Miren, los jóvenes ahorita, hermanos, su mente de los jóvenes está ocupada en muchas cosas. Es más, podemos mirar, hermano, algunos jóvenes en la iglesia que su mente no está aquí en este lugar, está vagando en otros lugares. No sé dónde anda, si anda allá en las tiendas de allá del norte, en la Walmart, pero su mente no está conectada. Ese es un problema en el mundo entero, en todas las iglesias, los jóvenes. Ahora, si nosotros los adultos en veces, hermano, batallamos para ser respetuosos delante de la palabra de Dios, se imagina a los jóvenes. Es algo que, en verdad, hermano, es preocupante. Pero mire, ahora sí lo voy a invitar que vaya al libro de Filipenses, capítulo 1. Aquí en el libro de Filipenses, hermano, usted y yo vamos a poder mirar aquí ya tenemos una persona que en aquel momento del libro de Juan que leímos, en el momento que Jesús andaba aquí, el Señor dijo, yo soy la vid. Pero tenemos muchas parábolas donde Jesucristo enseña por medio de las parábolas que en la vid también necesitaba trabajadores y mayordomos. Entonces, esos trabajadores, hermanos, esos mayordomos o esos labradores que iban a representar a Cristo aquí en la tierra, empiezan a aparecer. Aquí en el libro de Filipenses aparece uno. Y ese labrador, hermano, del cual vamos a hablar ahorita, que es el apóstol Pablo, él no nomás le hablaba a la gente del evangelio. Él se preocupaba porque la gente tuviera esa conexión con Cristo, para que no se desconectaran de la vid. El apóstol Pablo tenía una preocupación tan grande. Él sabía que era importante que la gente, hermano, escuchara la palabra de Dios, que la gente aprendiera la palabra de Dios. Pero el apóstol Pablo, hermano, sabía que lo más esencial para un cristiano no es el mucho saber, sino lo que nosotros conocemos, ponerlo por obra. Entonces aquí en el libro de Filipenses vamos a encontrar que el apóstol Pablo, hermano, hace énfasis en que tenemos que tener comunión con Cristo y tenemos que tener comunión los hermanos unos con los otros. Por eso es el engaño que el enemigo ha traído o tiene en muchos corazones. Y es un engaño tremendo, hermano. ¿Sabe por qué? Porque si usted dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, la palabra de Dios, yo no, hermano, yo no lo pongo. La palabra de Dios dice que usted o yo, si decimos que amamos a Dios y aborrecemos a nuestro hermano, la palabra de Dios me dice a mí que yo soy un mentiroso. Y los mentirosos no heredarán el reino de Dios. Entonces, si una persona no va a heredar el reino de Dios, es porque no está conectado a la vid. Y si tú estás conectado a la vid, tú no vas a dar el fruto porque tú eres el pámpano. Jesús es la vid. Jesús es el que trae el fruto a nosotros. Y si usted y yo damos fruto, no es por nosotros, es por Jesús en nosotros. Y cuando nosotros nos desconectamos de Jesús,
Cuando nosotros nos desconectamos de la vid, ¿qué pasa por naturaleza? Nos secamos y dejamos de dar fruto. Dejamos de dar fruto. Y todo lo que usted haga aquí en la tierra, lejos de Jesús, en vano es. ¿Es en vano? Para que lo que usted haga aquí en la tierra tenga valor delante de Dios, necesita hacerlo en Jesús. En otras palabras, hermano, la vid es la vid. Jesús es Jesús. Si usted y yo nos desconectamos de la vid, nosotros morimos. Y la vid sigue dando más pámpanos. Nosotros miramos una planta ahí en el field. Si usted pasa y le da una bofetada ahí a un pámpano, a un racimo de uvas, se va a caer y se va a secar. Pero la vida ahí va a estar produciendo. Si usted y yo no le queremos servir a Cristo, hermano, con el corazón, Él tiene muchas personas que le van a servir, que le van a buscar y que van a querer hacer su voluntad. Entonces, por eso dice el Señor, hermano, separado de mí, nada podéis hacer. Prácticamente, hermano, estamos perdidos sin Cristo. Pero usted no es de los que está perdido. Estamos hablando, hermano, estamos dando ejemplos cuando el hombre se desconecta de Cristo. Nosotros ya estamos dando frutos. Entonces, ¿para qué es el tema, hermano? Para que demos más fruto. Ese es el tema. Para que usted dé más fruto, para que yo dé más fruto. ¿Sabe por qué, hermano? Porque no se debe de conformar. Mire lo que dice en el libro de Filipenses, amén, capítulo 1, verso 3. Vamos a leer del verso 3. Dice el apóstol Pablo, dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Verso 4. Siempre, en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Si usted se fija en el verso 3 y en el verso 4, hay un agradecimiento, hermano, del apóstol Pablo, pero hay un compromiso de Pablo hacia las personas que él les hablaba de Cristo. Mire lo que sigue diciendo en el verso 5. Dice, por vuestra comunión en el Evangelio. Desde el primer día hasta ahora. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dice, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de que como os amo a todos vosotros con entrañable amor de Jesucristo, y esto pido en oración, que vuestro amor, fíjese, hermano, que nuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Ahora mire lo que dice el verso 11. Llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Entonces, la palabra de Dios, hermano, nos confirma una vez más que todo lo que usted y yo hagamos, si no lo hacemos de corazón, no tiene ningún valor.
O sea que para que usted y yo hagamos algo, hermano, de corazón, en verdad, hermano, necesita estar Cristo en nosotros. ¿Sabe por qué, hermano? Porque usted no está haciendo las cosas, el que la está haciendo por usted es Cristo. Él nomás lo está usando a usted como un utensilio para Él manifestar el amor, para Él manifestar la misericordia, para Él llevar el evangelio. Por eso, aquellas personas, hermano, que se dedican a llevar la palabra a otras personas, no son ellos, es Cristo a través de ellos que lleva el mensaje a alguien más. Si somos algo, hermano, es por Cristo. Si respiramos es por Cristo. Si hablamos es por Cristo. Si amamos es por Cristo. Si damos un abrazo entrañable es por Cristo. Si tenemos misericordia de alguien es por Cristo. Si ayudamos a alguien es por Cristo. Si le ayudamos a pagar a alguien el bill es por Cristo. ¿Sabe por qué, hermano? Porque en el mundo le ayudamos a la gente que nos ayudamos, a nosotros siempre la respuesta. ¿Algo a cambio? Pero ahora podemos decir, hermano, que gracias al Señor somos diferentes. Amén. Si yo le regalo a usted algo, hermano, no tiene que haber en mi corazón la esperanza de que usted me regale algo. Es porque Dios lo puso en mi corazón. Y aún así la palabra de Dios, hermano, dice que si yo hago algo por usted es como si lo hiciera para el Señor. La recompensa ya la tenemos. El pago no me lo va a dar usted, el pago me lo va a dar Cristo. Lo que usted, hermano, yo haga bueno para usted, usted no me tiene que pagar nada aquí en la tierra. ¿Por qué, hermano? Porque mi pago no depende de usted, mi pago viene de Jesús. Él me va a dar la recompensa. Amén. Entonces, nos quedamos, hermano, en el 7. Vamos a leer el 7. En el 11, perdón, estamos en el 11, correcto. Dice, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Amén. Miren el libro de Proverbios capítulo 18, verso 20. Miren lo que dice la escritura. Dice, del fruto de la boca del hombre se llenará el vientre. Se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y el que la ama comerá de sus frutos. Si usted se fija, hermano, aquí en el libro de los Proverbios está hablando de un fruto. Hay un fruto del cual nosotros comemos. Y ese fruto lo produce la lengua. En nuestra lengua, hermano, Dios ha puesto vida y ha puesto muerte. Si usted siembra para muerte, su recompensa, el hombre siembra para muerte y su recompensa es muerte. El hombre siembra para vida y su recompensa es vida. Entonces, por eso es necesario, hermano, que usted y yo entendamos que el dar fruto para Dios, hermano, no nomás es de una manera, es de muchas maneras. Tenemos miembros en nuestro cuerpo que podemos dar frutos con ellos. Tenemos un corazón, tenemos ojos, tenemos oídos, tenemos pies, tenemos manos, tenemos lengua. Y en el libro de los Proverbios capítulo 6, verso 16 para abajo, habla de los 6 pecados que el Señor aborrece y aún 7 abomina su alma. Y entre ellos están los ojos, las manos, los pies, el corazón y los pensamientos. Entonces, ese es el fruto, hermano, de lo cual Dios está tratando de que usted y yo entendamos, hermano, que fuimos llamados para dar fruto. Ya estamos dando fruto, pero Dios quiere limpiarnos. ¿Usted quiere dar un fruto mayor, hermano, un fruto mejor? Dejémonos limpiar por Cristo. Déjese limpiar por la palabra. Deje que la palabra de Dios penetre a su corazón. Asegúrese, hermano, asegurémonos de que estamos conectados a la vida.
Asegurémonos de que estamos dando frutos dignos de arrepentimiento. Asegurémonos, hermano, de que nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios. Que usted y yo estemos seguros, que no seamos personas que estamos sentadas aquí escuchando la palabra, pero salimos de este lugar, hermanos, en la intención de poner por obra lo que usted y yo escuchamos aquí. La palabra de Dios te conecta a la vid, porque la vid, hermano, es la palabra. Jesús es la palabra. Jesús es la vid. Y Él es el que nos da vida a nosotros. Él es el que nos produce vida. Él es el que nos hace dar fruto. Él es el que nos hace dar más fruto. Pero tenemos que ser limpiados. Tenemos, hermano, que ser limpiados por la palabra para que usted y yo produzcamos más fruto. En el libro de Santiago, hermano, capítulo 3, verso 16, dice la palabra, dice, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto primeramente es pura. Ahí estamos hablando de frutos del Espíritu. Después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. Sin incertidumbre, ni qué, hermano, ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces, si usted tiene paz en su corazón, es porque Cristo está en su corazón. Si usted tiene paz en su corazón, es porque usted está conectado a la vida. Y si Cristo está en usted, tenemos que dejar de obrar como hombres, hermano, y empezar a obrar como Cristo lo hizo. El Señor, hermano, nos dio ejemplo. El Señor nos enseñó cómo amar a nuestros enemigos. Y esa es una batalla, hermano, porque usted aquí me abraza y me dice que me ama, pero si allá afuera se le pone a alguien ahí atrás a gritarle, tiene que amarlo. ¿Amén? Y batallamos, ¿amén? A veces se nos paran los pelos de la cabeza, de las manos, porque la carne quiere, pero hay alguien dentro de nosotros, hermano, que nos calma. Y yo no sé si usted era una persona enojona en el pasado. Si usted ya está dejando el enojo, entonces quiere decir que algo Dios está haciendo en su vida. Pero no crea que Dios quiere llegar al 75, hermano. Dios quiere quitar todo. Por eso dice la palabra, quítese de vosotros todo enojo e ira. Porque la ira no obra la justicia de Dios. Entonces, si usted que está aquí todavía es de los que se prenden llamas, hermano, que el Señor nos ayude, porque de esa manera no vamos a poder dar mucho fruto. Y Dios, hermano, nos llamó para dar mucho fruto. Amén. Mucho fruto en todas las áreas. Mire, tenemos que aprender, hermano, a ser buenos padres. Es más, dejemos de ser buenos padres, excelentes padres. Al hijo le manda a obedecer a los padres, al hijo le manda que sea un excelente hijo, excelentes esposas, excelentes hermanos. O sea, buscar siempre la excelencia, hermano, eso es glorioso delante de Dios, que usted busque la excelencia. Como hijo, como hermano en Cristo, como padre, como tío, como abuelo, como sea, que busque la excelencia, que busquemos la excelencia. Eso es de lo que está tratando Dios, hermano, que llevemos más fruto, o que llevemos mucho fruto. Amén. Ahora mire, en el libro de 2 Timoteo capítulo 2 verso 6, mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo.
Está poniendo un ejemplo, hermano, de alguien, de un labrador aquí en la tierra. Para que usted pueda tener una cosecha de maíz, tiene que trabajar la tierra, tiene que sembrar la semilla y tiene que cuidar del maíz, tiene que abonarlo, tiene que cuidarlo, cosecharlo y después usted lo va a disfrutar. Cuando ya haya los elotes, se va a hacer una lumbre allí y va a empezar a comer elotes, ahí va a empezar a disfrutar de su trabajo. Ahora, en el término espiritual, hermano, ya Dios hizo lo que tenía que hacer con nosotros. Ya nos llamó, ya nos limpió, ya nos santificó. Ahora, ¿qué tiene que hacer usted? Trabajar, esforzarte. Aquí, hermano, a que la palabra de Dios, a poner por obra la palabra, es parte de un sacrificio. ¿Sabe por qué? Porque nuestra carne, hermano, la misma palabra dice que nuestra carne es débil. Pero no está luchando tú solo, porque Dios ha puesto su espíritu en usted y en mí. La carne es débil, a la verdad, pero el espíritu está dispuesto. Yo sé, hermano, que hay cosas que todavía tenemos que dejar, pero aquí está la palabra. Aquí está el Señor, hermano, hablando a nuestro corazón y nos está diciendo que el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. El Señor ya trabajó en nuestra vida, Él ya hizo el trabajo. Ahora yo y usted nomás tenemos que mantenernos firmes en el llamado. Si usted ya tomó el arado, hermano, no voltee para atrás. Que se está desanimando el hermano, usted lleva el arado. Usted tiene la oportunidad de darle una palabra de aliento al hermano para que tome el arado y no voltee para atrás. Porque si voltea para atrás, va a salir del otro lado. Amén. Amén. Ahora mire, hay una parte con la que quiero cerrar, hermano, muy importante. En la palabra de Dios encontramos y dice que el Señor dio dones a los hombres. Uno de los dones que Dios dio a los hombres es las lenguas. Las lenguas son un don de Dios. ¿Verdad? Si nosotros miramos en el libro de Gálatas capítulo 5 del 22 para abajo, vamos a mirar los frutos del Espíritu. Si usted mira del 16 al 21, usted va a mirar los frutos, pero de la carne. Y en esos dones que Dios dio dones Dios dio dones a los hombres, dio dones de lenguas a la iglesia. Pero en el libro de Santiago, capítulo 3 habla de un problema que los hombres tenemos en la lengua. Y si usted se fija, Dios da dones. Y si usted y yo queremos controlar nuestra lengua, no la vamos a poder controlar ni con un freno, ni con nada de lo que usted y yo nos podamos poner. Necesitamos el don de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios dice lo que dice en Santiago. En el libro, voy a leer Corintios y Santiago y ahí vamos a terminar. Primera de Corintios capítulo 14, verso 22 dice, así que, las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. ¿Qué estamos hablando hoy en este día, hermano? Estamos hablando profecía. Estamos hablando palabra en profecía. De que si usted y yo hacemos la voluntad de Dios, tenemos recompensa. Si nosotros no hacemos la voluntad de Dios, también hay recompensa. Pero la recompensa que vamos a recibir no nos va a agradar. Ahora el libro de Santiago capítulo 3 verso 5 dice, así también dice, la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad, la cual, dice, la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestia y de aves y de serpientes y de seres del mar
se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser frenado y dice, llena de veneno mortal. Entonces, los cambios que usted y yo hemos tenido, hermano, yo hablaba nuestra lengua anteriormente. Blasfemias, mentiras, malas palabras. La pregunta es, ¿por qué ahora ya no es la misma persona usted? ¿Quién ha domado esa lengua? ¿Quién ha tomado control de esa lengua? Que encendía bosques completos. Esa lengua que bendecía a Dios, pero con la misma lengua que bendecíamos a Dios, maldecíamos a los hombres que están hechos a imagen y a semejanza de Dios. La pregunta es, hermano, que cuando nosotros estamos conectados a la vid, ¿quién es el que ha cambiado ese lenguaje? ¿Quién es el que ha tomado control de nuestra lengua? De cómo hablamos, de cómo nosotros nos conducimos. Es Cristo. Ahora, el trabajo que Dios ya ha hecho en nosotros, hermano, Él no quiere dejar una obra comenzada. Él no quiere que usted y yo, hermano, hayamos hecho cambios y ahí nos quedemos. Que nos conformemos a este siglo. Él quiere cambios en nosotros. Él quiere cambios en usted, hermano. Él quiere cambios en mí. Y si ese miembro tan pequeño que nosotros tenemos, es más, si usted lo analiza, hermano, a la luz de la palabra, la lengua es el miembro más peligroso que tenemos en nuestro ser. Porque usted puede, ahorita o yo podemos estar alabando a Dios y glorificándolo, y saliendo de aquí, empezamos a hablar de alguien. Y eso es peligroso, hermano. Porque sin darse cuenta, si yo hablo de usted, estoy hablando de la vid. Y una persona que está pegada a la vid, conectada a la vid, no puede hablar de su maestro, ni de su iglesia, ni de sus hijos, de ninguno de sus miembros. Entonces la comunión, hermano, la comunión no nomás es con Cristo. La comunión es entre usted y mí. Piense esto, hermano. Piense en esta cosa que le voy a decir. Sea sincero con usted mismo. Si usted tiene un problema en su corazón contra alguien de sus hermanos, hoy es el momento de que usted venga y le pida perdón al Señor. Y le diga, Señor, ayúdame a conectarme. A ti yo necesito estar conectado. Yo no quiero secarme como ese pámpano que dices allí en la palabra de Dios. Yo no quiero estar seco, yo quiero ser una persona genuina que si yo digo que te amo a ti, es porque yo he aprendido a amar a mis hermanos. Cuando usted aprende a amar a sus hermanos, hermano, cuando usted ama a sus hermanos, usted está conectado a la vida. ¿Sabe por qué? Porque a Dios no lo mira, pero a través de sus hermanos, usted le muestra el verdadero amor a Dios. Así es la palabra, hermano. Es bien clara, bien simple. Estamos dando frutos, gloria a Dios, pero podemos dar mejores frutos. Amén. Esforcémonos, hermano. Mire, es algo glorioso, hermano, de que allá afuera alguien diga, a ese varón yo lo conozco, el hermano Camilo, yo lo conozco. Lo he mirado en el trabajo, lo he mirado en la tienda, lo he mirado hacer obras buenas. Lo he mirado ayudar a las personas, lo miré el otro día ayudando a cambiar una llanta de una persona. Lo ayudé, lo miré ayudando a alguien más ahí, lo miré haciendo esto, lo miré orando por alguien. Eso es algo maravilloso, ¿sabe por qué? Porque cuando tú y yo estamos conectados a la vid, ya no caminamos por nosotros mismos. Alguien nos guía. Alguien nos impulsa a hacer algo. Y ese hermano, ese alguien no es nadie más que Cristo. Amén. El Señor, hermano, les bendiga. El Señor les guarde y esforcémonos. Saque todo lo que tenga en su corazón que usted considere, hermano, que